Empujaba el carrito de la compra, eligiendo naranjas de maple rebajadas en la sección de frutas. Mi barriga ya llevaba 7 meses, pesada y tirando hacia abajo. Alcanzar la de arriba me costó un poco, me puse de puntillas, rozando apenas la cáscara fresca con las yemas de los dedos. Una voz grave me golpeó la oreja sin previo aviso. Leora. El corazón me dio un vuelco y la naranja se me escapó de las manos con un golpe seco, volviendo al estante. Tensé el cuello, temeroso de darme la vuelta. ¿Qué? ¿Ya no me reconoces? El asa metálica del carrito estaba helada contra mis manos. Respiré hondo y me di la vuelta lentamente. Callan. Su mirada recorrió poco a poco mi abultada chaqueta de plumas, fijándose finalmente en mi vientre hinchado. De repente extendió la mano, no para agarrarme, sino para sujetar con fuerza la bolsa de naranjas de arce rebajadas de mi carrito de la compra. ¿De quién es? Las 2 palabras salieron entre sus dientes. Instintivamente me protegí el estómago y retrocedí medio paso, golpeando mi espalda contra el estante frío. No es asunto tuyo. Me temblaba un poco la voz, pero intenté calmarla. No es asunto mío. Soltó una risa baja, más fría que el hielo. Leora, llevas un hijo mío, y ahora me dices que no es asunto mío. ¿Cómo sabes que es tuyo? Solté, retándolo con una provocación desesperada. Entonces hazte una prueba de paternidad. Ahora. Inmediatamente. Ven conmigo. Extendió la otra mano y me agarró el antebrazo, tan fuerte que no hubo resistencia. No me voy. Suéltame. Luché con la voz temblorosa por las lágrimas. Ya nos rodeaban miradas curiosas. No tienes voz ni voto. Me agarró y empezó a jalarme hacia afuera. Era demasiado fuerte, con mi barriga, no pude soltarme. El Bentley negro estaba aparcado junto a la carretera. El conductor ya había abierto la puerta trasera con rapidez. Callan me empujó dentro, me siguió rápidamente y cerró la puerta de golpe. Conduje. Al hospital más cercano. Me acurruqué junto a la puerta del coche, intentando mantenerme lo más lejos posible de él, con las manos firmemente sujetando mi vientre. El bebé pareció percibir mi ansiedad, inquieto y moviéndose dentro varias veces. No tengas miedo, cariño, no tengas miedo. Bajé la cabeza, tranquilizándolo inconscientemente con un suave susurro. Un leve resoplido frío salió de mi lado. ¿Ahora tienes miedo? ¿No fuiste muy atrevida al correr? Me mordí el labio con fuerza sin decir nada. ¿Por qué correr? Miré por la ventana las escenas callejeras que pasaban rápidamente. ¿Por qué correr? Por aquella noche caótica de hace 6 meses. Estaba completamente borracho, confundiéndome con el azafrán que anhelaba pero que nunca podría tener. Me abrazó, sus labios ardientes apretados contra mi cuello, su aliento abrasador mientras murmuraba ese nombre que no era el mío una y otra vez. Azafrán, no te vayas. A la mañana siguiente me desperté en la cama desordenada del hotel, con todo el cuerpo dolorido, y me encontré solo. Un fajo de billetes yacía en la mesita de noche. La nota decía: olvídate de lo de anoche. Toma el dinero. No vuelvas a aparecer ante mí. Así que a sus ojos ni siquiera merecía un nombre. Solo un error, una persona equivocada a la que podía pagar con dinero. Un mes después, descubrí que estaba embarazada. Una oleada de pánico abrumador me invadió. ¿Debería ir con él? ¿Esperar a que me tire otro fajo de billetes, ordenándome que me deshaga de él? ¿Cómo tirar basura, enviándome lejos? Conozco a Callan demasiado bien. Es frío, dominante, con una intensa necesidad de control, y odia los problemas inesperados más que nada. Y este niño fue, sin duda, el mayor accidente y la peor mancha en su plan de vida. No podía arriesgarme. No podía darle la oportunidad de decidir el destino de mi hijo. Así que huí. Tras aceptar ese humillante dinero para silenciarme, desaparecí a toda velocidad. Cambié de ciudad, de identidad, escondiéndome como una rata. Durante los primeros meses, vomitaba con tanta fuerza que apenas podía ver bien, sobreviviendo solo con mis ahorros y trabajos esporádicos. No fue hasta mediados de mi embarazo que las cosas mejoraron un poco, y encontré trabajo diseñando plantas desde casa, apenas sobreviviendo. Pensé que me estaba escondiendo bien.
Nunca esperé que me encontrara. Y de una manera tan humillante. Habla. Alzó la voz, visiblemente disgustado con mi silencio. ¿De qué hablar? ¿De cómo me usaste como sustituto? ¿O de lo insultante que fue el dinero que dejaste? Callan, esa noche fue un error para ti, y también lo fue para mí. Este niño no tiene nada que ver contigo. ¿Nada que ver conmigo? Leora, sin mi permiso, ¿quién te dio derecho a escaparte con mi hijo? Su aliento me golpeó la cara, cargado de una abrumadora sensación de opresión. El niño que llevo en el vientre es mío. ¿Tuyo? Se burló. Sin mí, lo habrías tenido todo solo. Tú. Estaba avergonzado y enojado, con la cara roja como la sangre. Una vez hecha la prueba de paternidad, si es hijo de Callan, tú y el bebé volverán conmigo. Ni lo pienses. Esto es secuestro. Temblé de ira. Di lo que quieras. Se recostó en la silla, cerró los ojos, claramente demasiado perezoso para seguir discutiendo, y soltó con frialdad: antes de que lleguen los resultados, no irás a ninguna parte. El coche se detuvo en la entrada del hospital. Él salió primero, rodeó mi coche y abrió la puerta. ¿Entra tú, o te cargo? Me miró desde arriba. Lo miré con furia, me aferré a la puerta y salí lentamente por mi cuenta. Registro, pago, extracción de sangre, me siguió como una sombra, con la mirada fija en cada movimiento de la enfermera. Cuando me extrajo la sangre, la mano de la enfermera tembló bajo su intensa mirada. Tras la extracción de sangre, la enfermera le entregó el vial. Lo tomó como si fuera un tesoro, colocándolo con cuidado en una caja con temperatura controlada. Date prisa. Quiero los resultados lo antes posible, le indicó a un hombre de traje que estaba a su lado, que parecía ser su asistente. Sí, Callan. El asistente tomó la caja respetuosamente y se fue rápidamente. ¿Puedo irme ya?, pregunté. ¿Irme? Te quedarás en el hospital hasta que lleguen los resultados. ¿Qué? ¿Por qué debería estar hospitalizado? Me quedé atónito. Porque ahora eres un paciente de alta prioridad. Miró mi vientre con expresión compleja. Para garantizar la seguridad absoluta de mi hijo. Sin más dilación, le ordenó directamente al asistente que organizara la hospitalización. Así, sin más, me enviaron a una lujosa habitación privada. El ambiente era agradable, con baño privado e incluso una pequeña sala de estar. Pero para mí, esta era una prisión de alto nivel. Callan había apostado en la puerta a 2 guardias de seguridad inexpresivos, pero de mirada penetrante. Llamaron a protección. Estaba tumbada en la cama del hospital, mirando al techo con la mente hecha un lío. Me confiscó el teléfono con el pretexto de que la radiación afectaba al feto. Completamente aislada del mundo. No se quedó en la habitación todo el tiempo, parecía que la compañía tenía asuntos urgentes que atender. Antes de irse simplemente me soltó una frase: pórtate bien, no te hagas ilusiones. Me dejaron solo en la habitación del hospital. El silencio era aterrador. Me toqué la barriga y el bebé pareció percibir mi inquietud, y me dio una suave patadita. No tengas miedo, cariño. Le susurré para consolarlo, pero no pude contener las lágrimas. Los 2 días siguientes se sintieron como años. Callan venía una vez al día, como un jefe en una inspección. Preguntó a los médicos sobre mi estado, a las enfermeras sobre mi dieta, y luego se sentó en el sofá a leer documentos o a trabajar en su teléfono. De vez en cuando su mirada profunda e insondable se posaba en mi vientre, deteniéndose unos segundos con una mirada escrutadora. Casi nunca me hablaba. Yo tampoco quería hablar con él. La tarde del tercer día, me obligaba a comer la comida nutritiva que me había entregado el hospital. De repente la puerta se abrió. Callan entró con paso decidido, sosteniendo una lima fina en la mano. Su rostro estaba ceniciento, su mirada afilada como un cuchillo clavándose en mí. El corazón me dio un vuelco al instante. ¿Ya salieron los resultados? Dio unos pasos hacia la cama y dejó el informe en la mesita de noche con un golpe seco. Léalo usted mismo. Me temblaban las manos al coger el informe, aún caliente de la impresora. Pasé directamente a la última página. Según los resultados de la tipificación de marcadores genéticos de ADN,
se confirma que Callan es el padre biológico del feto en el útero de Leora. La última esperanza se desvaneció por completo. Mis dedos apretaron el informe con tanta fuerza que se pusieron blancos con las yemas heladas. ¿Qué más tienes que decir? Me miró. Es tuyo. ¿Y qué? Tiré el informe de nuevo a la mesita de noche. ¿Qué piensa hacer Callan con este error? ¿Error? Frunció el ceño bruscamente como si esa palabra lo hubiera apuñalado. ¿Y luego qué? Forcé una sonrisa desagradable. Esa noche de hace 3 años, ¿no me confundiste con Azafrán? ¿No es esta niña solo producto de tu error de borrachera y de tu identificación errónea? Al igual que esa suma de dinero de entonces, es otro problema con el que tienes que lidiar, ¿no? Cállate. Gruñó por lo bajo agarrándome de repente la barbilla con tanta fuerza que me dolieron los huesos. Leora, ¿quién te dio el valor de mencionarla? ¿Y quién te permitió definir a mi hija sin permiso? Sus ojos se llenaron de una emoción feroz que no pude comprender. El niño no es un error. Es el único heredero de Callan. ¿Heredero? El dolor en la barbilla me hizo jadear, pero me negué obstinadamente a mostrar debilidad. ¿Entonces solo quieres a este heredero? ¿Y yo qué? Después de dar a luz, ¿me darás dinero y me dirás que me vaya? Su mano, que me agarraba la barbilla, se tensó bruscamente, su mirada era oscura y aterradora. En tus sueños. Casi apretó los dientes al hablar. El niño es mío. En cuanto a ti, hizo una pausa, sus ojos oscilando entre mi cara y mi vientre con una expresión complicada. Ya que lo diste a luz, asume la responsabilidad. Quédate quieta y trae al niño sano y salvo. En cuanto a todo lo demás, no tienes derecho a preguntar. ¿Yo no tengo derecho? Una oleada de humillación me invadió. Callan, ¿por quién me tomas? ¿Por una máquina de hacer bebés? ¿Por qué? Se burló con frialdad. Leora, desde el momento en que te escapaste con mi hijo en brazos, perdiste el derecho a negociar conmigo. Se irguió, recuperando su habitual arrogancia fría, pronunciando su juicio desde arriba. Empaca tus cosas. Me dieron el alta del hospital y ven a casa conmigo. ¿A casa? Me quedé atónito. ¿Cuál casa? Mi casa. Su tono no admitía discusión. De ahora en adelante será tu casa y también la del niño. No me voy. Casi grité. Callan, no tienes derecho a encarcelarme. Esto es una detención ilegal. Leora, soy el padre biológico del niño y tengo derecho a la custodia. En cuanto a ti, hizo una pausa, una mujer embarazada sin hogar estable, que vive de trabajos esporádicos e incluso necesita comprar fruta rebajada, ¿a quién crees que el juez le otorgará la custodia? Mi rostro palideció al instante. Lo que dijo era la verdad. ¿Qué tengo para competir con él? Dinero, poder, estatus social. No tengo nada de eso. Lo único que poseo es el niño que llevo en el vientre. Pero esta única moneda de cambio, ante la ley, ante el formidable Callan, es frágil y se rompe fácilmente. Una abrumadora sensación de impotencia y desesperación me abrumaba. Me desplomé en la cama, sin fuerzas, sin siquiera ganas de discutir. Las lágrimas resbalaban silenciosamente, cayendo sobre el dorso de mi mano. ¿Ya te decidiste? Observó mi desmoronamiento con frialdad, con la voz apagada. Si lo tienes, firma. Su asistente me entregó un documento en el momento justo. Levanté la vista, confundido. El acuerdo de custodia y tutela del embarazo. Fírmalo y tú y el bebé recibirán la mejor atención. La voz de Callan era como un susurro demoníaco. Si no lo haces, no terminó la frase, pero la mirada fría en sus ojos lo decía todo. Me temblaba la mano al coger el bolígrafo. Me quedé mirando las palabras padre biológico en el informe y mi vientre hinchado. El bebé volvió a moverse como animándome o quizá consolándome. Al final escribí las 3 cartas Leora. El asistente se llevó rápidamente los documentos. Callan parecía satisfecho, la tensión en su rostro se suavizó un poco. Vámonos. Ya no tenía fuerzas para resistir. El coche se dirigió al otro lado de la ciudad y finalmente se detuvo bajo un edificio de apartamentos de lujo. De ahora en adelante vivirás aquí.
La tía Zhang se encargará de tus comidas y necesidades diarias. Si necesitas algo, díselo. La seguridad de la entrada garantizará tu seguridad. Hizo una pausa y añadió, y asegúrate de no volver a hacer ninguna tontería. ¿Seguridad? Era más bien vigilancia. Devuélveme mi teléfono. Extendí la mano. Me miró, sacó mi viejo teléfono del bolsillo interior de su traje y me lo lanzó. Ni se te ocurra contactar con quienes no deberías. Su advertencia fue clara. Tomé el teléfono en silencio sin decir nada. Se giró para irse. Callan. Lo llamé. Se detuvo en la puerta, pero no miró atrás. El bebé, después de que nazca, ¿de verdad me dejarás verlo? Mi voz era seca. Guardó silencio unos segundos. Depende de cómo te comportes. Con esas 4 palabras frías, salió de la habitación. La puerta se cerró suavemente, aislando el frío mundo exterior. Me puse suavemente la mano en el vientre. Cariño, lo siento, parece. Mamá no puede escaparse. Durante los días siguientes viví en el lujoso apartamento de Callan, donde me cuidaron de todas las maneras posibles. La tía Zhang era muy hábil y preparaba comidas nutritivas constantemente, siguiendo estrictamente las recetas de la dietista. Había guardias de seguridad en la puerta y en la planta baja las 24 horas, así que ni siquiera tuve que sacar la basura. Obstetras de renombre acudían regularmente a las revisiones prenatales, trayendo consigo equipos portátiles, lo que creaba un espectáculo. Callan estaba muy ocupado como un dragón mítico, al que solo se veía brevemente y luego desaparecía. De vez en cuando volvía a casa por la noche, pero se quedaba en el estudio a trabajar o dormía en el dormitorio principal. Casi nunca nos cruzábamos y cuando lo hacíamos, no había nada que decir. Parecía inusualmente atento con el niño que llevaba en el vientre. Cada vez que venía el médico, si estaba en casa, preguntaba personalmente por la situación y escuchaba con mucha atención. Una vez me levanté en mitad de la noche a beber agua y vi que la puerta del estudio estaba entreabierta. Se filtró la luz y oí su voz grave, como si estuviera hablando por teléfono sobre equipos de monitorización neonatal y equipos de cuidado infantil de primer nivel. Su respeto por ese aire superaba con creces lo que había imaginado. Pero este tipo de atención solo me hizo sentir más fría. Él solo quería al niño. El día de la revisión prenatal de los 8 meses, Callan, inusualmente, me llevó él mismo al hospital. Seguía siendo el canal VIP, la consulta de los mejores expertos. Durante la ecografía, la doctora observaba atentamente la pantalla con una sonrisa amable. El bebé se está desarrollando muy bien, muy sano. Mira, aquí están las manitas, los piececitos. Callan estaba a mi lado con la mano metida en los bolsillos de su abrigo, su expresión fija en la imagen en blanco y negro de la pantalla. Por primera vez vi una dulzura sutil y fugaz en su rostro. La posición fetal es correcta, cabeza abajo, buenas condiciones para un parto natural, continuó el médico. La madre debe mantener el buen humor y hacer ejercicio moderado. De repente Callan intervino y le preguntó al médico, últimamente ha tenido frecuentes calambres en las piernas y duerme mal por las noches. ¿Se puede hacer algo? Me quedé atónita. ¿Cómo sabía que tenía calambres en las piernas por la noche? ¿Y que dormía mal? El médico me había dado algunos consejos sobre suplementos de calcio y masajes. Callan escuchó con mucha atención e incluso le pidió a su asistente que lo anotara. De regreso, el coche seguía en silencio. Pero, de alguna manera, algo se sentía diferente. Al acercarnos al apartamento, de repente dijo, «Alguien te traerá un sillón de masajes esta tarde a tu habitación. Por la noche, que la tía Zhang me ayudara con la compresa caliente y el masaje, como recomendó el médico». Miré su perfil con sorpresa. ¿Se preocupaba por mí? ¿O era simplemente porque temía que mi mal descanso afectara el desarrollo del niño? No lo sabía. Pero sin duda esa noche, tumbada en el sillón de masajes de alta gama, enviado especialmente para aliviar la fatiga de las embarazadas, con las pantorrillas envueltas en una toalla caliente y la tía Zhang presionando los puntos de acupuntura con la fuerza justa, la comodidad física alivió un poco el frío y la humillación en mi corazón. Al menos de verdad le importaba el niño. En mi desesperación, me aferré a esta débil y frágil esperanza de futuro, tal vez, por el bien del niño, podría intentar resistir. Los días transcurrían bajo una superficie de calma.
Mi vientre se ensanchaba y mis movimientos se volvían cada vez más torpes. La fecha del parto se acercaba. Empecé a sentirme ansiosa, sobre todo por la noche, dando vueltas en la cama, sin poder dormir, con la ansiedad y el miedo a partes iguales. Esa noche llovió a cántaros. De repente un dolor agudo en el abdomen me despertó de golpe. No eran las típicas contracciones falsas, sino un dolor rítmico y opresivo que venía en oleadas. Me salió un sudor frío al instante. Soportando el dolor, me agarré el vientre y me dirigí con dificultad hacia la puerta, con la intención de llamar a la tía Zhang. Justo al abrir la puerta, un dolor intenso me nubló la vista y me flaquearon las piernas, casi me caigo. Una mano me sujetó con firmeza y justo a tiempo. Era Callan. Aún sentía el frío del exterior, como si acabara de regresar, con la chaqueta puesta. ¿Qué pasa? Su voz tenía una tensión apenas perceptible. Me duele muchísimo. Le agarré el brazo. Creo que me voy de parto. Su expresión cambió de repente y sin decir palabra, me levantó en brazos. De repente mi cuerpo quedó suspendido en el aire y grité de miedo, abrazándolo instintivamente. Era la primera vez que estaba tan cerca de él. Sosteniéndome, cruzó la sala con paso firme y decidido. Tía Zhang. Avisa al hospital. Prepara el coche, ordenó con voz grave, hablando rápido y claro. Todo el apartamento se iluminó al instante. Seguridad entró en acción. La tía Zhang, con el kit de parto que había preparado hacía tiempo, me seguía de cerca. Me colocaron con cuidado en el asiento trasero, y Callan se sentó rápidamente a mi lado, todavía acunándome en sus brazos, protegiéndome con su cuerpo de cualquier sacudida. Conduce con calma, le gritó al conductor. Las oleadas de dolores de parto se intensificaban cada vez más, me acurruqué en agonía, con sudor frío empapándome las sienes. Sus manos no se apartaron de mi cintura ni de mi vientre, sus palmas ardiendo. No tengas miedo, respira hondo. La voz baja sonó por encima de mí, con un extraño poder tranquilizador, aunque él mismo parecía tenso. Duele. Callan, duele tanto, no pude evitar gemir, mi vulnerabilidad quedó al descubierto en ese momento. Ya lo sé. Su brazo se tensó un poco, su voz profunda. Espera, casi llegamos al hospital. El coche aceleró en la noche lluviosa. Cada contracción me hacía temblar incontrolablemente. No dijo nada, solo me daba palmaditas torpes en la espalda con su mano enorme, un toque a la vez. El movimiento fue un poco rígido, pero transmitía una innegable sensación de protección. Ese sutil gesto me dio milagrosamente un poco de fuerza para aguantar. En el hospital el equipo de obstetricia, ya avisado, estaba completamente preparado. Me llevaron rápidamente a la sala de partos VIP. Callan fue detenido afuera. Sus familiares esperaban afuera. En cuanto se cerró la puerta, capté un destello de ansiedad en sus ojos. No sé cuánto tiempo había pasado, pero justo cuando estaba a punto de agotarme, el llanto agudo y claro de un recién nacido rompió el aire tenso de la sala de partos. Está fuera. Es un niño. Felicidades, mamá. Se oyó la alegre voz de la partera. Me desplomé en la camilla de partos completamente agotada, sin fuerzas ni para mover un dedo. Las lágrimas me caían sin control. La enfermera me trajo al pequeño limpio. Rojo y arrugado como un monito con los ojos cerrados y la boca fruncida mientras lloraba. Pero para mí, era el tesoro más perfecto del mundo. Cariño, extendí débilmente un dedo y acaricié suavemente su carita. Todas las quejas y el dolor, en ese momento, parecieron valer la pena. La puerta de la sala de parto se abrió. Levanté la vista cansada y vi a Callan entrar casi a toda prisa, con pasos inusualmente apresurados. Su mirada se posó primero en mí, con una sensación de alivio al examinarme rápidamente para confirmar que estaba bien. Solo entonces miró hacia el pequeño bulto en brazos de la enfermera. Sus pasos vacilaron. Se acercó lentamente, su alta figura parecía algo torpe ante el pequeño bebé. La enfermera sonrió al entregárselo. Callan, ¿quieres ver a tu hijo? Se puso rígido un momento antes de extenderle las manos ligeramente temblorosas. Torpemente abrazó con fuerza a la frágil criatura. Bajó la cabeza para mirarla en brazos. La bebé pareció presentir algo, acurrucándose contra su brazo y emitiendo un leve gemido.
Callan se quedó paralizado. Levantó la cabeza y me miró. En esos ojos, siempre fríos y profundos, llenos de cálculo y control, se reflejaban con claridad las brillantes luces de la sala de partos en ese momento, junto con un frágil destello de humedad. Su nuez se balanceó y su voz sonó ronca. Leora. Me llamó por mi nombre con una emoción compleja que no pude comprender del todo. Él está bien. Al final solo pronunció esas 3 palabras, su mirada volvió a posarse en el niño en sus brazos, apretándolo con fuerza como si acunara un tesoro invaluable. En ese momento, al verlo sostener al niño, la ternura y el cariño casi torpes en su rostro, los agravios, la ira y el miedo que había reprimido durante 9 meses estallaron como un globo pinchado, desinflándolo casi por completo de golpe. Solo quedaba el agotamiento y una amargura tenue e indescriptible. Resultó que incluso alguien tan insensible como Callan podía sentirse abrumado por una nueva vida. Seguía muy ocupado, pero sus visitas al hospital aumentaron notablemente. Cada vez que venía, lo primero que hacía era lavarse las manos y luego ir a la cuna a mirar a su hijo. El pequeño ya tenía nombre elegido por Callan, Fable. Cuando sostenía a Fable, sus movimientos, antes rígidos y torpes, se habían vuelto mucho más prácticos. Aunque su rostro aún mostraba poca expresión, sus ojos delataban la verdad, amaba profundamente a este niño. En cuanto a mí, probablemente pronto tendría que cumplir ese acuerdo, aceptar la compensación e irme, ¿no? Un mes después, Callan celebró una pequeña cena familiar en el apartamento. Solo invitó a un amigo cercano, Galen, y a su esposa Alara. Cuñada, te estás recuperando muy bien, dijo Alara con una sonrisa mientras sostenía a Fable. Te ves mucho mejor que después de dar a luz. Sonreí cortésmente. Gracias, la tía Zhang me cuidó muy bien. Eso solo se consigue con una actitud positiva, dijo Alara, mirando significativamente a Callan, que bebía en silencio. Hay gente que habla duro pero es tierna y testaruda. Callan levantó la vista y la miró fugazmente. Galen cambió de tema rápidamente para suavizar las cosas. Oye, Callan, he oído que la familia Safren también se está involucrando con esas tierras al oeste de la ciudad. Están haciendo una gran jugada. Mi corazón dio un vuelco sin razón alguna, e instintivamente miré a Callan. La familia Safren. Callan se detuvo con su copa de vino en la mano, su rostro inexpresivo, solo un grupo de payasos. Su tono era monótono, pero con un inconfundible desprecio. Alara abrazó a Fable con ternura, dándole suaves palmaditas, y de repente sonrió. Y hablando de eso, los rasgos de Fable son casi idénticos a los de Callan. Si Safren lo viera, sin duda le caería bien. El nombre Safren cayó como una piedra en un lago en calma. El aire se densificó al instante. La sonrisa en el rostro de Galen se congeló y, desesperado, le hizo una señal a Alara con la mirada. Los dedos de Callan se apretaron ligeramente alrededor de la copa de vino, y sus nudillos se pusieron blancos. Me quedé allí sentado, sintiendo como si me hubieran pinchado con agujas de hielo invisibles. Azafrán. Ese nombre fue para siempre la espina clavada entre él y yo. También fue el origen de toda mi desgracia y miseria. Dejé la cuchara, me levanté e intenté mantener la voz tranquila. Fable parece tener hambre, lo llevaré a comer. Le quité el niño de las manos a Alara y casi salgo corriendo del comedor. De vuelta en la habitación de invitados, cerré la puerta. En el mundo de Callan, a ojos de todos, Safren era quien debía estar a su lado, quien debía compartir este hijo con él. Safren. ¿Y qué era yo, Leora? ¿Una sustituta equivocada? ¿Una herramienta para un embarazo accidental? Las lágrimas brotaron sin previo aviso. Me quedé en la habitación de invitados casi una hora, suponiendo que todo habría terminado afuera. Sosteniendo a Fable, que aún dormía, abrí la puerta con cuidado. Solo Callan permanecía en la sala. Estaba de pie frente al enorme ventanal. Al oír que se abría la puerta, se dio la vuelta. Su mirada me recorrió y se posó en Fable, que estaba en mis brazos. La fría dureza de sus ojos pareció suavizarse por un instante. ¿Dormido?, preguntó en voz baja, con la voz un poco ronca. Asentí sosteniendo a Fable mientras caminaba hacia la cuna, lo coloqué con cuidado dentro y lo tapé con la mantita. Después de terminar, me incorporé, lista para volver a mi habitación. Leora. Me llamó.
Me detuve en seco, pero no miré atrás. El sonido de sus pasos acercándose llegó detrás de mí, y se detuvo a unos pasos. Tras una larga pausa, su voz finalmente llegó con una vacilación contenida y apenas perceptible. No te tomes a pecho las palabras de una leora. Mi cuerpo se tensó un poco. ¿Estaba explicándome? ¿O intentando consolarme? Azafrán. Dudó como si eligiera sus palabras con cuidado, ya era cosa del pasado. ¿En el pasado? Me giré lentamente para mirarlo. ¿De verdad? Tiré de la comisura de mi boca, revelando una sonrisa amarga. Pero para mí, eso no es el pasado. Ese es mi presente e incluso mi futuro. Señalé a Fable, que dormía plácidamente en la cuna. Callan, siempre habrá un Azafrán entre nosotros. Eso es un hecho inamovible. Me tratas bien, me das todo esto, solo porque soy la madre de Fable. Cuando Fable crezca y ya no me necesite, ¿dónde estaré? Miré sus profundos ojos y expresé los miedos y dudas más profundos de mi corazón. ¿Me dejarás quedarme? ¿En qué calidad? ¿O devolverás ese lugar legítimo a su dueño original? Las pupilas de Callan se contrajeron de repente. Me miró fijamente con una mirada tan penetrante que sentí que podría atravesarme el alma. Dio un paso adelante, su alta figura exudaba una intensa presión. Leora, dijo en voz baja, con un tinte de ira peligrosa. ¿Qué clase de persona soy para ti, Callan? ¿Alguien que necesita depender de las mujeres, especialmente de Azafrán, para asegurar su posición? ¿O un bastardo que echaría a la madre biológica de su propio hijo por una supuesta obligación? Su repentino enojo y acusación me pillaron desprevenido, e instintivamente di un paso atrás. Déjame decirte, interrumpió, Azafrán es cosa del pasado, se fue hace mucho. En cuanto a ti, su mirada se clavó en mí con intensidad, cada palabra clarísima, te retengo aquí porque eres la madre de Fable, pero no solo porque lo eres. ¿Qué quiso decir? Después de esa noche se estableció un punto muerto más sutil entre Callan y yo. Él seguía saliendo temprano y llegando tarde. Seguí en el apartamento, dándole vueltas al niño. Solo que algo parecía diferente. Su mirada a veces se prolongaba unos segundos más, con una sensación de curiosidad y confusión. Una noche Fable lloraba y yo caminaba suavemente por la sala, abrazándolo para calmarlo. La puerta del estudio de Callan se abrió y salió, todavía con la camisa arremangada hasta los codos, visiblemente aún trabajando. No dijo ni una palabra, simplemente se apoyó en el marco de la puerta, observándome en silencio mientras calmaba al niño. Bajo la tenue luz, su mirada era profunda y pesada. Una vez que Fable se durmió de nuevo, lo volví a poner en su cuna. Al darme la vuelta, encontré a Callan todavía allí de pie. Has trabajado duro, dijo en voz baja, y luego se dio la vuelta y regresó al estudio. Me dejaste sola en la sala, con la mirada perdida. ¿Has trabajado duro? Eso era preocupación. La vida seguía, ni amarga ni dulce. Cuando Fable tenía 3 meses, regordete y rubio con especial gusto por sonreír, se convirtió en el único rayo de sol del apartamento. Callan lo sostenía cada vez con más frecuencia, y aunque su rostro aún mostraba poca expresión, sus movimientos se habían vuelto mucho más suaves. Incluso empezó a aprender a alimentar a Fable, manipulando torpemente el biberón, siempre con dificultades para conseguir el ángulo correcto, lo que a veces provocaba que Fable se ahogara. Cuando eso ocurría, fruncía el ceño con una expresión como si se enfrentara a un enemigo formidable, lo que nos hacía reír. Poco a poco me fui acostumbrando a esta vida de convivencia. Me acostumbré a las comidas que preparaba la tía Jean, a la presencia de seguridad, al ambiente frío de este lujoso apartamento, animado por la chispa de vida que Fable infundía. Incluso me acostumbré a la presencia de Callan. Aunque todavía nos comunicábamos muy poco, el punto de inflexión llegó cuando Fable tenía 4 meses. Esa tarde Callan llegó a casa muy temprano, con el rostro más serio que nunca. Me llamó al estudio. Hay un problema en la empresa, dijo sin rodeos, en tono bajo y serio. Nuestros rivales se han fijado maliciosamente en un importante proyecto en el extranjero, y el flujo de caja es extremadamente escaso. Tengo que encargarme de esto personalmente y podría llevarme bastante tiempo, al menos un mes. Me dio un vuelco el corazón. ¿Se va? ¿Por un mes?
¿Y Fable? Pregunté instintivamente. De eso quería hablarte. Me miró con ojos complicados. En casa, necesitamos que mantengas la calma. La tía Jean y el personal de seguridad están aquí, así que el cuidado diario está cubierto. Pero eres la mamá de Fable, él depende más de ti. Hizo una pausa, como si ordenara sus pensamientos. Leora, esta vez. Te necesito. ¿Me necesitas? Me quedé atónita. Sí. Asintió, su mirada tan sincera que me inquietó. No puede haber caos en casa. Sobre todo, nada de rumores que puedan perjudicar a la empresa. Tú y Fable son muy importantes ahora mismo. Lo entiendo. Vale, lo entiendo. Asentí con calma. Cuidaré bien de Fable y no te causaré problemas. Me miró como si quisiera decir algo, pero al final, solo asintió. Gracias. Su voz era muy suave. Al día siguiente se fue volando con su equipo. Los días transcurrían uno tras otro. Mi vida diaria consistía en cuidar de Fable, leer libros para padres y, de vez en cuando, con la tía Jean acompañándome, llevar a Fable en un cochecito para que tomara el sol en el jardín comunitario de abajo. Callan rara vez me contactaba. De vez en cuando me enviaba un mensaje muy breve, ¿todo bien? Yo respondía, todo bien. ¿Oh, Fable? Le enviaba una foto de Fable. Después de eso, no recibí más respuesta suya. Probablemente estaba muy ocupado y bajo mucha presión. Hasta la tercera semana después de su partida. Esa noche Fable, sin previo aviso, tuvo fiebre alta. Su carita estaba roja como la panza, respiraba con dificultad y lloraba desconsoladamente. Al abrazarlo sentí su cuerpecito arder como un horno, y mi corazón latía con fuerza de ansiedad. Se llamó urgentemente al médico de cabecera. Tras el examen, el médico se mostró muy serio. La temperatura es demasiado alta, 39,8 grados Celsius. Para un bebé esta temperatura es muy peligrosa. Además, la respiración rápida y el estridor sugieren sospecha de laringitis aguda. Debe ser trasladado al hospital de inmediato. Esta enfermedad progresa rápidamente y no puede retrasarse. ¿Laringitis aguda? Podría causar asfixia. Estaba muerta de miedo. Tía Jean, rápido. Recoge. Vamos al hospital. Me temblaba la voz. El guardia de seguridad fue inmediatamente a preparar el coche. Sostuve la Fable ardiendo con las manos tan temblorosas que apenas podía sujetarla. Una vez en el coche, viendo a Fable llorar desgarradoramente de dolor en mis brazos, me sentí completamente perdida, presa de un miedo abrumador. Instintivamente saqué mi teléfono y marqué ese número al que casi nunca había llamado sola. Sonó un buen rato y justo cuando pensé que nadie respondería, se conectó la llamada. El ruido de fondo era fuerte, con lo que parecía una discusión acalorada. «Hola». Se oyó la voz de Callan, cansado de un largo vuelo y molesto por la interrupción. «Callan». En cuanto escuché su voz, las lágrimas me corrieron por la cara. «Fable. Fable tiene fiebre alta. El médico dijo que podría ser laringitis aguda. Vamos camino al hospital. Tengo mucho miedo». La línea al otro lado del teléfono se quedó en silencio al instante. Incluso el ruido de fondo desapareció. Al segundo siguiente se escuchó su voz profunda y tensa: «No tengas miedo, volveré pronto. Escuchen a los médicos. Hagan las pruebas necesarias de inmediato, yo me encargaré de todo». El coche acababa de detenerse en la entrada del hospital cuando el personal médico, que ya esperaba, se acercó corriendo empujando una camilla. Se llevaron a Fable con gran destreza y se dirigieron rápidamente a urgencias. Los seguí a trompicones. La puerta de urgencias se cerró. La luz roja se encendió. Me desplomé en la fría silla del pasillo con las manos aún temblando incontrolablemente. Justo cuando estaba a punto de desmoronarme, una serie de pasos apremiantes y pesados se acercaron a lo lejos. Levanté la vista. Al final del pasillo apareció Callan, cubierto de polvo y cansado. Llevaba el pelo un poco revuelto, aún con ese elegante abrigo negro, el rostro cansado y los ojos inyectados en sangre.
Pero él se acercó con pasos largos y decididos, trayendo consigo el frío del exterior, dirigiéndose directamente hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, ya estaba agachado frente a mí. Fábula de la casa. Me miró. Todavía dentro. Mi voz se quebró, las lágrimas volvieron a brotar. Me agarró la mano con fuerza. No tengas miedo. Estoy aquí. No pude contenerme más y me arrojé a sus brazos, sollozando desconsoladamente. Callan. Tengo mucho miedo. Fable, él. Después de un tiempo indeterminado, se abrió la puerta de urgencias. El médico salió y dijo, Callan, señora Callan, no se preocupe. El paciente ya está fuera de peligro. La fiebre ha bajado y la respiración es regular. Después de estar en observación durante la noche, si no hay problemas, pueden trasladarlo a una sala normal. Por fin se me quitó el peso del corazón. Me flaquearon las piernas y casi no podía mantenerme en pie. Los brazos que me rodeaban la cintura me sujetaban con fuerza. Callan me sostuvo, miró al doctor y dijo con firmeza, gracias por su esfuerzo. El médico hizo un gesto con la mano. No es nada. El niño ha sido trasladado a la sala de observación, puede ir a verlo. En la sala de observación, Fable yacía en una pequeña cama de hospital, conectado a un suero de 4 mililitros. Su carita aún estaba algo pálida, pero respiraba con normalidad y dormía. Callan y yo permanecimos en silencio junto a la cama, observándolo. Una vida salvada del desastre. La mano de Callan aún descansaba sobre mi espalda. El ambiente era un poco delicado. ¿Tan pronto volviste?, susurré. Debería haber sido medianoche donde él estaba. Tomé el primer vuelo, dijo sucintamente, con la mirada fija en el rostro de Fable. Acabada la parte crítica de las negociaciones, Galen se encarga del seguimiento. Habló como si no fuera gran cosa. Pero sabía que la única razón por la que podía dejar de lado un proyecto tan importante e interrumpir las conversaciones era Fable, ese peso, pesado y profundo. Lo siento. Bajé la cabeza. No cuidé bien de Fable. No es asunto tuyo. Me interrumpió con una voz inusualmente suave. Es normal que los niños se enfermen. Lo manejaste bien y a tiempo. Hizo una pausa y luego añadió, llamarme era lo correcto. Ve a descansar un rato al salón de al lado. Señaló el salón familiar cercano. Lo cuidaré. No estoy cansado, su tono era firme, sin lugar a discusión, pero sin ser duro. Necesitas descansar. Ya lo tengo. Justo antes del amanecer, me desperté aturdido. Caminé en silencio hacia la puerta de la sala de observación. Estaba entreabierta. Galen estaba sentado en una silla, con su alta figura ligeramente inclinada hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Estaba dormido. Una barba azul le había crecido en la barbilla, y un profundo cansancio se dibujaba en sus cejas. Y su mano grande era increíblemente delicada, acunando con cuidado la pequeña mano de Fable, la que no tenía dedo. Fable dormía profundamente con los labios ligeramente fruncidos. La cabeza de Galeno se inclinó ligeramente, incluso dormido, su frente nunca se relajó del todo. Resulta que hasta los icebergs pueden derretirse con la luz solar. Resulta que hasta la roca más dura puede proteger con esmero a una frágil florecita. Fable permaneció 2 días en observación en el hospital y tras confirmar que todo estaba bien, le dieron el alta. Al regresar al apartamento, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero algo era diferente. El hielo entre Galen y yo parecía haberse roto por la repentina enfermedad de Fable. A través de esa grieta, brilló la luz. Empezó a venir a casa a cenar, e incluso cuando estaba ocupado, hacía todo lo posible por volver para cenar juntos. La mesa seguía mayormente en silencio, pero ya no hacía tanto frío ni sofocante. Le preguntaba a la tía Jim por el estado de Fable y, de vez en cuando, me miraba. «No tienes buena cara». «Que la tía Jim prepare sopa», dijo de repente una noche durante la cena. Me quedé desconcertada por un momento. «Ah, vale». Cuando tenía a Fable en la sala, se sentaba en el sofá junto a nosotros, revisando documentos, y de vez en cuando levantaba la vista para mirarnos. «Until that afternoon».
Fable was playing on the mat, Andy was sitting beside him reading a book about early childhood education. Galen was home that rare afternoon, holding a video conference in the office area at the other end of the living room. He wore headphones, his voice kept very low. The meeting seemed to be going poorly, his brow was furrowed, and his fingers tapped the desk unconsciously. He caught a few words here and there, data breach, competitor separation, funding gap. It seemed the overseas project abruptly halted last time was causing Kitty a bit of trouble afterward. Fable grew tired of his toys and started crawling toward me with determined little grunts, moving surprisingly fast. I smiled, put the book down, and opened my arms to welcome him. Just then Fable must have climbed too quickly, his little hand slipped, and a small head tooth hit the sharp corner of the low table beside him. Wah! A heart-wrenching cry erupted instantly. I was terrified, rushing over to scoop him up in my arms. A small red patch appeared on his temple, luckily no skin was broken, but Fable was clearly terrified and in pain, crying his heart out. Baby, don't cry, don't cry. Mommy's looking. Oh, oh, oh. I was aching with worry, holding him and soothing him non-stop. The noise was clearly heard on the video call. Callan abruptly took off his headphones and strode over in a few steps. What happened? His voice was tense, edged with anger. I accidentally bumped into the corner of the table. Yelled the sobbing, breathless Fable, myself nearly in tears from anxiety. Callan said nothing, his face dark and grim. I reached out, not to hold the child, but suddenly grabbed the low wooden table. The solid wood table was heavy, yet I flipped it over with one hand, slamming it down hard. Bang! A loud crash. The table hit the carpet heavily, scattering everything on it across the floor. The tremendous noise startled Fable so much that her crying choked off, and she looked at him in terror. I was stand too, frozen in place holding Fable. I took a step closer. Instinctively I shielded Fable tighter and stepped back, my voice trembling, Callan, you. He stepped in front of me, his tall figure looming over us. His furious eyes flicked violently when they landed on Fable sobbing in my arms. Then he did something I never expected. He raised his hand, not to hit me nor to throw anything. Instead, with a force pressed to the extreme, slammed a fist hard against the wall beside us. Bang! A muffled thud. The back of his hand instantly swelled and broke open, blood trickling down his knuckles. Yet I seemed not to feel the pain, only staring fixedly at Fable in my arms. Callan! Your hand! I exclaimed. I seemed not to hear, suddenly turning around and striding out of the apartment door. Bang! The door slammed shut with a deafening crash. Me dejó atrás junto con una Fable conmocionada, y una habitación sumida en un completo caos y un silencio sepulcral. Me senté en el borde de la cama, abrazando a Fable. La pequeña estaba terriblemente asustada, acurrucada en mis brazos, gimiendo suavemente. Le di unas palmaditas suaves en la espalda, con la mente trastornada. La reacción de Callan fue demasiado extrema. Demasiado anormal. Después de tranquilizar a Fable, miré el reloj de la pared. Callan llevaba casi 2 horas fuera y aún no había regresado. Su teléfono estaba apagado. Estaba inquieto. Pensé en la herida que tenía en el dorso de la mano al irse, y en su mirada perdida y aturdida. Tras dudarlo mucho, finalmente marqué su número de asistencia. Zeb, soy yo, Leora. ¿Callan está contigo? ¿Leora? La voz de Zeb sonó sorprendida, luego bajó. Callan está en el cementerio. ¿El cementerio? Se me encogió el corazón. ¿Qué cementerio? El Nansan, en los suburbios del oeste. Leora, Callan está de mal humor. Lo entiendo, gracias. Colgué. Cementerio de Nansan. Conozco ese lugar. ¿A quién va a ver? Una vaga y aterradora sospecha se formó en mi mente. Ya no podía quedarme quieto. Tía Zhang, voy a salir un rato, por favor, véame Fable. Leora, es muy tarde, vuelvo pronto. Tomé mi abrigo y las llaves del coche y salí corriendo. Con la ayuda de vagos recuerdos y la guía,
conduje hasta el cementerio de Nansan, en las afueras del oeste. Frente a una lápida bien colocada, vi esa figura familiar. Callan estaba sentado en el frío suelo, de espaldas a mí. Su alta figura estaba acurrucada, con la cabeza hundida en las rodillas. Como un niño perdido. Solitaria, frágil, envuelta en una inmensa tristeza. Frente a la lápida yacía un ramo fresco de calas blancas. La foto de la lápida mostraba a una joven con una sonrisa dulce y hermosa. ¿La madre de Callan? Sentí como si una mano gigante me apretara el corazón. Caminé lentamente hacia ella, mis pasos lo sobresaltaron. De repente levantó la cabeza. Su rostro estaba surcado de lágrimas que no se habían secado, sus ojos inyectados en sangre y cargados de dolor. Al verme, un destello de sorpresa cruzó sus ojos, rápidamente reemplazado por vergüenza y una mayor tristeza. ¿Quién te dijo que vinieras? Su voz era ronca, teñida por la furia de un secreto expuesto. No dije nada, solo me acerqué a la lápida y miré a la dulce y hermosa mujer de la foto. Hola, tía. Hablé en voz baja y luego hice una profunda reverencia ante la tumba. Callan me observaba con una mirada compleja. Me acerqué a él sin instarlo a levantarse, simplemente sentándome a su lado en el suelo frío. Fable está dormido, la tía Zhang está mirando, susurré. Está bien, solo asustado. Tiene la sien un poco roja, pero no tiene la piel lastimada. Callan no dijo nada, solo hundió la cabeza en las rodillas, con los hombros ligeramente temblorosos. Pasó mucho tiempo, que mis piernas se entumecieron por el frío. Entonces llegó su voz ronca, apagada y baja. Cuando tenía 5 años. Estaba jugando en casa, y sin querer, tiré el cisne de cristal que mi papá le regaló a mi mamá por su aniversario de bodas. Su voz se quebró agobiada por un dolor inmenso. El adorno cayó, hecho añicos. Mi mamá estaba ahí, instintivamente se abalanzó para protegerme. Sus hombros se estremecieron violentamente. Los fragmentos de cristal le cortaron la arteria carótida. No pudo continuar, un sollozo ahogado escapó de su garganta como un animal atrapado. Me heló la sangre. Por fin comprendí de dónde provenían su ira y su miedo incontrolables de aquella tarde. No era rabia por el golpe de Fable. Era una herida enterrada en lo profundo de su corazón durante más de 20 años, que nunca sanó, reabierta por ese golpe sordo de Fable, en carne viva y sangrando. Extendí la mano, dudé un momento y luego, con cuidado y cautela, la puse sobre su hombro tembloroso. No me apartó. En cambio, como si se aferrara a la única cuerda de salvamento, se dio la vuelta de repente y me abrazó con fuerza. La fuerza era tan intensa que apenas podía respirar. Lágrimas ardientes me empaparon el hombro al instante. Lo siento. Lo siento, dijo con voz ahogada, como un niño que hubiera hecho algo malo, repitiéndoselo una y otra vez al oído. No debí haber tirado cosas, no debí haber asustado a Fable, no debí haberme enfadado contigo. Lo siento. Fable está bien, y yo también. Los dos estamos bien. Callan, no es tu culpa. Solo fue un desafortunado accidente. Me abrazó aún más fuerte, como si intentara fundirme con sus huesos. Las lágrimas ardientes fluyeron silenciosamente. Tras regresar del cementerio, la relación entre Callan y yo experimentó un cambio sutil pero profundo. Esa grieta se había convertido en una puerta abierta. Ya no me evitaba deliberadamente. También bajé muchas de mis defensas. Jugábamos juntos a Fable. Intentó cantar canciones infantiles con torpeza, pero su melodía se perdía en la distancia. Le enseñé a darle un masaje relajante a Fable, su técnica era rígida, pero aprendió con ahínco. En la mesa, hubo breves intercambios ocasionales. Hoy Fable logró darse la vuelta sola. Compartí mi alegría. Él respondió con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. ¿Cómo va la empresa? Una vez, no pude evitar preguntar. Me miró, ya no me ignoraba con un no es asunto tuyo como antes. Un poco problemático pero manejable. Dijo simplemente e incluso añadió, el competidor intenta hundirnos con dumping a precios bajos, iniciando una guerra de precios, lo cual, en realidad, nos beneficia. Pensé, una guerra de precios perjudica al enemigo 1000 veces, pero a uno mismo 800 veces.
Su flujo de caja debería ser más ajustado, ¿no? Recuerdo que mencionaste antes que acababan de hacer una adquisición en el extranjero con un alto nivel de apalancamiento. La mano de Callan que sostenía los palillos se congeló. Me miró con sorpresa. ¿Entiendes? Antes estudiaba economía en la universidad. Bajé la cabeza picoteando el arroz en mi tazón. Solo decía tonterías. Me miró fijamente pero no insistió. Sin embargo, al día siguiente la puerta de su estudio no estaba bien cerrada como siempre. Al pasar, lo vi lleno de pilas de documentos y gráficos complejos en la pantalla. Estaba sentado detrás del escritorio frotándose las sienes, con aspecto exhausto. Dudando un momento, llamé suavemente a la puerta. Levantó la vista y vio que era yo, su mirada era algo complicada. Pase. Vi fugazmente un informe de análisis de mercado en su escritorio, lleno de datos densos. ¿De verdad están enfrascados en una guerra de precios? No pude evitar preguntar. Sí. Se frotó el puente de la nariz. Es intenso. La cuota de mercado de varios de nuestros productos principales se está viendo gravemente erosionada. La presión sobre el flujo de caja es enorme. Entonces, ¿qué no probar con una competencia diferenciada?, exclamé. ¿Competencia diferenciada? Sí, me acerqué al mostrador y señalé las especificaciones de un producto en el que la competencia se centraba en el informe. Mira, están concentrando toda su potencia en este modelo de gama media y económico. Entonces, ¿qué no podemos dejar de luchar contra ellos en la gama media? ¿Por qué no centrar nuestros recursos en los modelos insignia de gama alta, construir barreras tecnológicas y subir los precios en consecuencia? ¿O por qué no nos limitamos al mercado de entrada de gama baja, utilizando funciones más sencillas y precios más bajos para captar a esos usuarios extremadamente sensibles al precio, pero que constituyen una base enorme? Cuanto más rápido hablaba, más claras se me volvían las ideas. Así, evitamos su batalla más feroz en la gama media. Si nos siguen en la gama alta, sus reservas técnicas no serán suficientes y no podrán asumir los costes. Si se centran en el segmento de gama baja, su imagen de marca se arruinará y las escasas ganancias en ese segmento lastrarán aún más su flujo de caja. Solo necesitamos mantener nuestra ventaja en la imagen de gama alta mientras expandimos rápidamente los canales en el segmento de gama baja. Terminarán siendo estrangulados por su propia guerra de precios, atrapados en el medio. Terminé de hablar y el estudio se sumió en el silencio. Callan se recostó en su silla, tamborileando inconscientemente con los dedos sobre el escritorio, con su mirada penetrante fija en mí, como si reevaluara el valor de un objeto. Me inquietó un poco. Yo solo estaba improvisando, no te lo tomes en serio, me arrepiento de haber hablado fuera de lugar. ¿Quién te enseñó eso?, preguntó de repente. No, nadie me enseñó. Simplemente lo descubrí por mi cuenta. Dije la verdad. Me miró fijamente durante 10 segundos. Luego cogió el teléfono interno del escritorio. CEP, avisa a los jefes de marketing y estrategia, reunión en línea en media hora. Colgó el teléfono y me miró con una mirada diferente esta vez. Leora, ¿vienes a la reunión conmigo? Yo. Me quedé atónito. No puedo. No entiendo nada. Repite lo que acabas de decir. Su tono era indiscutible. Durante esa reunión en línea, bajo la mirada penetrante de Callen y la inmensa presión, volví a balbucear mi teoría de la competencia desplazada. En la pantalla, varios altos ejecutivos de los departamentos de marketing y estrategia mostraban expresiones que iban desde la sorpresa y la confusión iniciales hasta la profunda reflexión. Al terminar la reunión, Callen se quedó solo conmigo. Tu idea tiene potencial, dijo reclinándose en su silla, con los dedos entrelazados. El departamento de marketing realizará simulaciones de datos detalladas y evaluaciones de riesgos. Si es factible. Hizo una pausa, mirándome. Dirigirás la planificación preliminar de esta propuesta. Yo. Casi me levanto de un salto. Callen, ¿es broma? Solo soy una. Solo un que interrumpió con la mirada profunda. Leora, conmigo no hay nada de justo. Solo se puede o no se puede. Tu actuación en la reunión de ahora, aunque nerviosa, fue clara y acertó con los puntos clave.
Eso es suficiente. Se levantó y caminó hacia mí. La oportunidad es tuya. Si la aprovechas o no, depende de ti. Me miró, muy cerca. Demuéstrame que eres más que la madre de Fable. Sus ojos reflejaban una expectación ardiente y desafiante. Respiré hondo. De acuerdo. En los días siguientes, fui como un reloj al que le habían dado cuerda. Durante el día, cuidaba de Fable y jugaba con él. Por la noche, una vez dormido, me sumergía de lleno en el pequeño espacio de trabajo junto al estudio. Callen había instalado allí una computadora y un rack de datos. Empecé a estudiar frenéticamente investigando materiales, leyendo informes del sector y analizando datos. Callen no se desdijo. Me dio acceso a los datos de mercado no esenciales de la empresa y a los informes de análisis, por supuesto, de forma anónima. También le pidió a CEP que me enviara gruesos anuarios del sector e informes financieros públicos de la competencia. Incluso cuando me topaba con un obstáculo, se tomaba el tiempo de acercarse y orientarme. A menudo bastaba con una o dos frases para aclarar la situación. La clave para la penetración en el canal no es el precio, sino la eficiencia de la cadena de suministro. Piense en cómo llevar los productos a los estantes de las tiendas familiares de los municipios lo más rápido y al menor precio posible. El precio premium de los modelos de alta gama no se basa en las especificaciones, sino en la historia de la marca y la experiencia del usuario. Ve al departamento de diseño y pide sus bocetos conceptuales mejor guardados. Era como un mentor estricto pero brillante. Yo era como un estudiante que absorbía nutrientes desesperadamente. Agotador pero increíblemente gratificante. Esa emoción perdida de pensar con la propia mente y crear valor me hizo brillar desde dentro. Medio mes después. Tras varias noches sin dormir, por fin elaboré un plan preliminar bastante decente para una estrategia competitiva disruptiva que contrarrestara la guerra de precios de la empresa 20. Una gruesa pila de papeles. Cuando la puse sobre el escritorio de Callen, tenía las palmas de las manos empapadas de sudor. Tomó el plano, aún caliente de la impresora, no dijo nada y lo hojeó página por página. El estudio estaba tan silencioso que solo se oía el ruido del papel al pasar. Me sudaban las manos nerviosamente y no me atrevía a respirar. Finalmente terminó la última página. Cerró el plano y me miró. Sus ojos reflejaban complejidad, sorpresa, admiración y una luz profunda que no pude comprender del todo. Leora habló despacio con voz baja y clara. Creo que sí que he encontrado un tesoro. En ese momento lo supe. Había ganado la apuesta. Callen adoptó la idea central de mi plan. Tras un detallado refinamiento, simulación y evaluación de riesgos por parte del equipo profesional, JS Group ajustó rápidamente su estrategia. Las tácticas impactantes y el preciso despliegue de Callen sorprendieron completamente al oponente. JS no solo estabilizó su posición, sino que también recuperó progresivamente su cuota de mercado y alivió considerablemente la presión sobre el flujo de caja. La noche del banquete de celebración, Callen regresó muy tarde con un ligero olor a alcohol. Fable ya estaba dormido. Yo seguía en el estudio organizando algunas ideas para el futuro. Empujó la puerta del estudio y se apoyó en el marco. La cálida luz amarilla delineó su figura erguida. ¿Aún no dormía?, preguntó con la voz ronca por la ligera embriaguez. Casi. Guardé el documento y apagué la computadora. Se acercó con pasos vacilantes. Lo tranquilicé instintivamente. ¿Has bebido demasiado? Nada mal. Agitó la mano y con naturalidad, se sentó en el único sofá a su lado, frotándose la frente. Hoy, gracias. Dijo de repente. ¿Agradecerme por qué? Por tu plan. Levantó la vista con la mirada un poco nublada por la luz, pero fija en mí. Fue de gran ayuda. Fue el esfuerzo de todos. Me sentí un poco avergonzado. Era tuyo. Su tono era seguro. Guardó silencio un momento y de repente preguntó, Leora, ¿quieres unirte oficialmente a la compañía? Me quedé atónita. Sí, ¿qué podía hacer? Todavía tengo que encargarme de Fable. No hay prisa. Me interrumpió. Espera a que Fable sea un poco mayor. Departamento de Marketing o Desarrollo Estratégico, tú decides. Te asignaré un equipo.
Su tono era una afirmación, no una pregunta. Transmitía una especie de confianza autoritaria e incuestionable. Una corriente cálida me inundó el corazón, junto con la emoción de ser reconocido. De acuerdo, respondí en voz baja. Él curvó la comisura de los labios con satisfacción, se recostó en el sofá y cerró los ojos, como si estuviera completamente exhausto. «Callan». Lo llamé con suavidad. «¿MMM? Deberías ir a descansar». No se movió. Tras unos segundos abrió de repente los ojos, que se habían aclarado un poco, y me miró fijamente. «¿Leora?» «Sí». «Empecemos de nuevo». Me quedé atónita. Sentí como si algo me hubiera golpeado el corazón. No por un acuerdo. No por obligación. No para Fable. Me miró pronunciando cada palabra con claridad. Solo tú y yo. Su mirada perdió su habitual frialdad y cálculo, dejando solo una especie de seriedad cándida y ligeramente ebria. ¿Y un rastro de nerviosismo apenas perceptible? Miré fijamente sus ojos profundos, donde se reflejaba claramente una versión pequeña y algo indefensa de mí misma. Más de 3 años de enredo, huida, miedo, resentimiento, indagación y cercanía, pasaron por mi mente como escenas de una película. Al final se congeló en ese abrazo frágil y tembloroso en la fría noche del cementerio. Se congeló en el momento en el pasillo del hospital cuando regresó corriendo, cansado y cubierto de polvo, apretándome la mano con fuerza y diciendo, «Estoy aquí». Se congeló bajo la lámpara del estudio cuando miró el plano que me había pasado la noche terminando y dijo, «Encontré un tesoro», el brillo en sus ojos. Así que el odio era real. El resentimiento también lo era. Pero sin saberlo, algunas cosas habían cambiado hacía tiempo. Echando raíces, brotando, creciendo silenciosamente. Respiré hondo y me puse frente a él. Bajo su mirada inquisitiva y nerviosa, me incliné y, con cautela, le besé la frente. «Bien». Su cuerpo se tensó de repente. Entonces, en esos ojos profundos, fue como si miles de estrellas explotaran en un instante. Extendió la mano, no para abrazarme, sino con una fuerza casi irreverente, aferrándose a mi nuca. Entonces, un beso ardiente impregnado de aroma a vino y cedro, cayó con fuerza. Ya no era un frío botín, sino una preciada recuperación. Y una confirmación largamente esperada. Afuera, las luces de la ciudad centelleaban suavemente, iluminando un nuevo capítulo. En el primer cumpleaños de Fable, Callan había alquilado un famoso restaurante familiar en la ciudad. Estaba decorado como un castillo de cuento de hadas, lleno de globos y serpentinas por todas partes. Galen y Ayera llegaron con su hija. La tía Sion sostenía a Fable, vestida de principito, radiante de alegría. El pequeño ya caminaba con paso vacilante, curioso por todo, y extendió la mano para agarrar el pastel de crema de la mesa. «Ay, pequeño antepasado, todavía no puedes comer eso». La tía Sion lo apartó rápidamente. Fable hizo un puchero visiblemente disgustado, con sus rizos dorados a punto de caer. «Fable». Una voz grave sonó. El pequeño, que había estado enfurruñado, se calmó de inmediato, parpadeando con sus grandes ojos mientras giraba la cabeza hacia el origen de la voz. Callan vestía de forma informal, su habitual frialdad se había suavizado hasta convertirse en una calidez más hogareña. Se acercó, se agachó y levantó a Fable en el aire. Volando, Fable dejó de llorar al instante y se echó a reír a carcajadas. «Eres igualito a tu papá», bromeó Ayera desde un lado, y luego me miró. Sí, no lo sabes, ¿verdad? Ahora, 8 de cada 10 publicaciones en las redes sociales de Callan son para presumir de su hijo. Nuestro chat grupal se ve obligado a soportar las actualizaciones diarias de fotos de su hijo, que representan 9 cuadrículas. No pude evitar reírme. ¿En serio? ¿Quién hubiera pensado que el otrora frío y despiadado Callan, que me dejó un montón de dinero y desapareció, ahora tenía una galería en su teléfono llena de fotos y vídeos tontos de su hijo, que sacaba para mirar incluso durante las reuniones? Callan se acercó con Fable en brazos y con naturalidad, metió al pequeño en mis brazos. «Cárgalo un poco, voy a ver si el pastel está listo». Se giró y se dirigió a la cocina. Ayera se inclinó y bajó la voz. «La verdad, sí, Callan ahora es una persona completamente diferente. No tienes idea de lo aterrador que era antes, nadie nos atrevíamos a bromear con él.
Galen también asintió. Sí, desde que nacieron tú y el bebé, este chico por fin empezó a mostrar algo de humanidad. Vi la figura erguida de Callan desaparecer por la esquina, sosteniendo a Fable en mis brazos mientras balbuceaba y me tiraba del pelo. Una cálida y constante sensación de felicidad me inundó el corazón. La cena está lista. La tía Zhang gritó con una sonrisa. La enorme mesa del comedor estaba cubierta con exquisitos menús infantiles y platos para adultos. En el centro había un precioso pastel de fondant con forma de cochecito. Callan encendió las velas personalmente. Vamos, Fable, apaga las velas. Levanté la manita regordeta de Fable hacia las llamas parpadeantes. El pequeño aún no sabía soplar, solo agitaba sus manitas con entusiasmo. Callan y yo, sin proponérselo, lo ayudamos a apagar las velas juntos. ¡Feliz cumpleaños! Nuestro bebé. Besé las mejillas regordetas de Fable. Callan estaba a mi lado, su brazo rodeándome la cintura con naturalidad, abrazándonos a Fable y a mí. Bajó la cabeza y me besó la coronilla. Has trabajado duro, mamá, dijo con ternura. Luego besó la frente de Fable. Feliz cumpleaños, hijo. La luz era cálida y la risa inundó la habitación. Fable extendió su manita, buscando con curiosidad el pequeño caramelo del coche del pastel. Callan cortó el primer trozo de pastel, pero no se lo dio a Fable, sino a mí. El primer trozo para el héroe más grande. Lo miré a los ojos sonrientes, con el corazón dulce como si estuviera bañado en miel. Gracias, Callan, lo bromeé juguetonamente. Arqueó una ceja, se acercó a mi oído y susurró con una voz que solo nosotros dos podíamos oír: dame las gracias de nuevo cuando lleguemos a casa esta noche. Mi cara se sonrojó al instante. Callan. Soltó una risita suave con el pecho vibrando al oírlo. En ese momento Fable pareció disgustada por ser ignorada. Con un golpe seco, su pequeña mano golpeó el trozo de pastel de crema que Callan acababa de cortar y estaba a punto de dármelo. La crema blanca manchó la mano de Callan y le salpicó algunas manchas en su costosa ropa informal. El aire se quedó en silencio por un instante. Galen y Ayera reprimieron la risa. La tía Zhang hizo ademán de limpiarse. Pero Callan miró su mano cubierta de crema, luego la carita inocente pero desafiantemente orgullosa de Fable. En lugar de enojarse, extendió su dedo cubierto de crema y le dio un suave golpecito en la nariz. Pequeño bribón. Fable se quedó paralizada un instante y luego, al ver el punto blanco en la nariz de su padre, como si hubiera descubierto algo divertidísimo, abrió su boquita desdentada y soltó una risita tintineante. Su risa fue clara e inundó todo el comedor. Callan también rió. Lo observé a Fable reír alegremente, observé la animada escena llena de la calidez de la vida cotidiana. Tomé mi teléfono y capturé el momento con sigilo. En la foto Callan tenía crema en una mano y un poco en la punta de la nariz, mirando a Fable en sus brazos, quien reía hasta las lágrimas, con una sonrisa a la vez desamparada y cariñosa. Me acurruqué a su lado, todavía con el pastel que había sido atacado, sonriendo con los ojos desorbitados. La luz del sol se filtraba por los amplios ventanales, iluminando la crema del pastel. Iluminó el rostro inocente y sonriente de Fable. También nos iluminó a los tres, tan juntos como siempre. Resulta que de lo que no se puede huir nunca es de la desgracia. Es el vínculo destinado a entrelazar tu vida. Y la plenitud que por fin has esperado.